parte objetiva del derecho notarial. Y quedamos pendientes, hablamos de principios y hablamos de características, y quedamos pendientes de hablar de lo último, que son los sistemas notariales. Vamos a empezar diciendo que sistema puede entenderse como un conjunto ordenado de principios y formalismos o reglas acerca de una materia entrelazados entre sí, es decir, formas de hacer algo. Un sistema son métodos o metodologías, mecanismos en que se realiza alguna actividad. Un sistema notarial, por tanto, significa o puede entenderse como el conjunto de principios y reglas, el conjunto de metodologías que armonizados entre sí permiten cumplir con la función notarial, es decir, con el quehacer del notario. Entonces, si entendemos que un sistema es un conjunto de formalidades y metodologías para realizar alguna actividad, en el caso de los sistemas notariales estamos hablando de ese conjunto de metodologías, formalismos que utilizamos para ejercer la función notarial, para realizar la actividad notarial. En cuanto a las clasificaciones de estos sistemas notariales, es decir, la forma como se ejecuta la función notarial alrededor del mundo, encontramos un sinfín de definiciones o de metodologías, casi que partiendo de cada lugar específico donde se realizan, pero para efectos de su entendimiento, se han concentrado en diversas clasificaciones doctrinarias, que no dejan de ser pocas. Entonces, para efectos del curso, vamos a utilizar la siguiente clasificación. Entonces, entendiendo un sistema notarial como la forma de ejecutar la actividad notarial en determinada área del mundo, vamos a entender que existe el sistema notarial latino, sistema notarial sajón, sistema notarial de funcionarios judiciales y sistema notarial de funcionarios administrativos. Lo vamos a dividir en esas cuatro grandes ramas, cuatro formas de llevar o ejecutar la función notarial alrededor del mundo. En algunos países se utilizará el sistema de funcionarios administrativos, en algunos el sistema de funcionarios judiciales, el sistema latino o el sistema sajón, dependiendo de su historia, sus costumbres, la forma de ver el mundo de esos lugares. Entonces, nuevamente, para efectos de nuestro curso, los vamos a clasificar en sistema latino, sistema sajón, sistema de funcionarios judiciales y sistema, permítanme un segundito. Perdonen, compañeros, ya volví. Entonces les decía, vamos a entender para efectos del curso, para no perdernos en una gran cantidad de clasificaciones, que la clasificación que nos va a servir para comprender la forma como se ejecuta la función notarial en el mundo es la siguiente: sistema latino, sistema sajón, sistema de funcionarios judiciales y sistema de funcionarios administrativos. Ahora, cuando hablamos del sistema latino, nos referimos a un conjunto de metodologías, es decir, una forma de ejecutar o de ejercitar la función notarial que tiene fundamento en la influencia ejercida por el derecho romano, es decir, es un sistema formalista, positivista, basado en ritos, en rituales, en diligencias preestablecidas, que como les decía, se basa en la aplicación del derecho escrito, en contraposición a una aplicación de derecho no escrito, consuetudinario o informal, que sería el caso del derecho sajón, que vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, el sistema latino es un sistema formalista, basado en el derecho escrito, positivista, con fundamento en rituales. ¿Por qué? Porque tiene influencia del derecho romano originario. Este sistema es en el que nosotros desarrollamos nuestra actividad notarial, es decir, el notariado guatemalteco está
o se desarrolla o se ejecuta dentro de un sistema notarial de tipo latino, es decir, un sistema basado en derecho escrito. Evidentemente, nuestro ordenamiento jurídico se fundamenta en el derecho escrito, y la costumbre solo la acepta por delegación, y además es positivista y es bastante formalista, se fundamenta en un montón de rituales. De hecho, cuando hablo de rituales no van a pensar que son cosas como que prenden velas, no, estoy hablando de rito. El rito es una metodología, una costumbre que tiene cierta parafernalia especial para darle rimbombancia o validez o solemnidad a determinados actos. Por ejemplo, el hecho de que los notarios en nuestro sistema o en Guatemala antes de tomar declaración testimonial de una persona, le hagan saber mediante una fórmula específica que existen penas por el delito de falso testimonio, y que si no realiza eso antes de tomar la declaración, está incumpliendo con algún requisito de carácter legal, implica que eso es un rito, es una formalidad específica que requiere para tener validez el instrumento público que se va a autorizar, es decir, esa declaración que se va a dar y que vamos a formalizar en un acta notarial, por ejemplo, para tener validez requiere realizar esas formalidades para tener validez. Entonces, este sistema o esta característica es del sistema latino, un sistema formalista, un sistema ritualista, un sistema basado en el derecho escrito. Este sistema es una característica o es característico de los países que han estado bajo la influencia del derecho romano, es decir, del jus común, del derecho común que les hablaban en derecho civil. Y se aplica específicamente o tiene una gran influencia sobre el ejercicio de la profesión, tanto de abogado como de notario, porque también el abogado, para realizar sus actividades, debe cumplir con ciertas formalidades, basarse en derecho escrito, etcétera, etcétera. Requisito esencial de esta característica y derivado de la necesidad de todo el ritualismo y formalidades para que los actos que realiza el notario tengan validez, es que se dice o se espera que en el sistema latino el notario no solo sea una persona, en términos comunes se podría decir un lego, es decir, cuando habla uno de un lego no habla del juguete, uno habla de una persona sin estudios universitarios en derecho. Ese es un lego, un personaje que tiene conocimientos básicos de cultura general, pero no es un profesional del derecho. En nuestro sistema se requiere que sea un profesional del derecho, porque tiene que conocer todos los rituales, todas las formalidades, todos los rigorismos legales que nuestro derecho o nuestro ordenamiento jurídico regula, para que tengan validez los actos que autoriza. De modo que una persona que no tiene conocimientos de derecho profundos no puede realizar la actividad porque no podrían tener validez los actos que autoriza. En ese sentido, una característica de este sistema latino, imbuido del derecho romano, es precisamente eso, que tiene que el funcionario o el profesional que ejecuta la función notarial o la persona que realiza la función notarial tiene que tener conocimiento de derecho, y en nuestro medio en particular tiene que ser una persona que tiene estudios universitarios a nivel de licenciatura en notariado, que es precisamente el curso inicial el que están teniendo ustedes en estos momentos. Tiene que tener un grado académico en la materia notarial. Este sistema, como les decía, se sigue en nuestro ordenamiento jurídico y también se le denomina sistema francés, es decir, sistema latino o sistema francés de evolución desarrollada y público. Entonces, cuando hablamos del sistema latino, también denominado sistema francés de evolución desarrollada y público, estamos hablando del sistema notarial dentro del cual los notarios guatemaltecos desarrollan su actividad notarial, que lo caracteriza el hecho de que se fundamenta en el derecho escrito, que requiere ciertos formalismos, ciertos ritos para que los actos que ejecuta el notario tengan validez, y que por tal razón requiere que el notario sea un conocedor del derecho. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la definición que el notario no solo autentica, no solo firma los documentos y dice, sí, las personas aquí estuvieron? No, el notario además los asesora, los guía y le da forma a las pretensiones de ellos conforme o de conformidad con lo que establece la ley. Entonces, eso no lo puede hacer una persona que no tiene conocimientos específicos en la materia del derecho. Incluso nuestro sistema exige el grado académico para poder realizarlo, no simplemente la costumbre de realizar la actividad.
al grado de que en su momento llega a considerar como hechos punibles el ejercer la profesión sin tener el grado académico. Entonces es una característica esencial de los sistemas de derecho notarial de tinte latino. ¿Cuáles son algunos de los principios en que los sistemas de derecho notarial de tinte latino, es decir, el sistema notarial latino, francés, de evolución desarrollada y público, se fundamenta? Pues en primer lugar, el principio de autenticidad del documento. Según este principio, el instrumento auténtico, es decir, el que puede surtir plenos efectos, que es válido, es aquel que está garantizado en su certeza y seguridad jurídica por haber intervenido el notario como delegado del Estado. ¿Se recuerdan? Les dije, no vayan a confundir los principios específicos de cada uno de los temas que estamos viendo con los principios generales del notariado que vimos en la sesión anterior. Pero sí es importante que los viéramos así o que los conociéramos así, porque ahora vamos a entender muchos de los principios que imbuyen algunas de las áreas de los temas que vamos a tratar. En este caso, el sistema notarial latino tiene como primer principio el principio de la autenticidad del documento, es decir, que la certeza y la seguridad del documento vienen dadas por el hecho de que el notario participó en su faccionamiento, en su elaboración, al punto que el mismo notario lo autoriza. Por tal motivo, dicho instrumento o documento tendrá presunción privilegiada de veracidad y gozará de una credibilidad que hará prueba por sí mismo de su contenido, otorgando coacción por su imposición. Vamos a ver, permítanme un momentito, compañeros. Vamos a ver. Vamos a poner esto, que esto es de las diapositivas anteriores, pero quiero que lo vean. Estamos hablando del sistema latino. Fundamento de influencia del derecho romano. ¿Y cuáles son sus principios? Principio de autenticidad del documento. Como les decía, este es el primero. Esta parte final que les estaba explicando, que dice que el instrumento o documento tendrá presunción privilegiada de veracidad y gozará de una credibilidad que da prueba por sí mismo de su contenido, otorgando coacción para su imposición, significa lo siguiente en términos sencillos. Un instrumento o un documento autorizado por notario en el sistema latino se considera válido tanto en su forma como en su fondo, a menos que sea lo que les dije la vez pasada, la palabrita que redarguido de nulidad, es decir, que se consiga a través de un proceso judicial la destrucción de esa presunción y en consecuencia el contenido del mismo es de cumplimiento obligatorio para las partes que llegaron a esos acuerdos. De hecho, incluso nuestra legislación, el Código Procesal Civil y Mercantil, reconoce que ciertos documentos que tienen firmas legalizadas pueden constituir títulos ejecutivos. ¿Y por qué es esto? Por el principio de autenticidad del documento. Principio que embulle o que es transversal a los sistemas notariales de tinte latino como el nuestro, es decir, como en el que desarrollamos nuestra actividad notarial. Segundo principio, principio de fe pública. Principio por el cual hay certeza, eficacia, firmeza, asentimiento y verdad en los instrumentos públicos autorizados por notarios o en los que el notario interviene, porque el notario es la autoridad legítima para que se le otorgue veracidad o autenticidad a lo dicho, lo ocurrido y lo documentado. Es decir, el vínculo entre lo que se dice o la pretensión de las partes, lo que efectivamente ocurre y el notario deja constancia y lo que documenta, es decir, lo que formaliza en su instrumento, el vínculo de esos tres elementos se da porque el notario está presente. Y por eso se considera que son ciertos. El principio de fe pública es ese principio, similar a lo que estábamos hablando hace un momento, de presunción de verdad, de veracidad de los actos notariales. Tercer principio, principio de registro o protocolo. Este principio es uno de los más importantes porque exige el protocolo o libro de registro numerado, rubricado o sellado, en donde se encuentran todas las escrituras ordenadas cronológicamente. En el sistema latino se exige que los notarios, de una u otra forma, sea para todos sus documentos o solo para algunos, lleven un registro del cual va a tener control incluso la autoridad estatal para su verificación del cumplimiento de las obligaciones notariales
como en el caso nuestro, a través del Archivo General de Protocolos, y no se da en otro sistema, como por ejemplo el sistema sajón, que es más basado en la costumbre y donde el notario no requiere tantas formalidades para poder ejercer la actividad. En el caso nuestro, se requiere que llevemos un registro. Y yo les decía, cuando hablaba de los principios, no del sistema, sino del derecho notarial en general, que el notario, en su responsabilidad como profesional, tiene la obligación de llevar un registro, no solo el registro que le exige la ley, sino llevar un registro completo de todos los actos, todas las actuaciones que formalice a través de instrumentos públicos o las diligencias en que participe. Entonces, este principio es fundamental para el sistema notarial latino, pues en este incluso se exige que los notarios lleven un registro especial. En el caso nuestro se exige que llevemos un registro especial sobre ciertos documentos, no se nos exige sobre todos, pero sí sobre ciertos documentos. Estos instrumentos públicos que requieren para su validez que consten en el registro notarial a cargo nuestro, se les denomina instrumentos públicos protocolares. Y a este conjunto o colección de documentos se le llama protocolo. Y a eso se refiere el principio de registro protocolo. En los sistemas latinos se exige que el notario lleve ese registro para todos o para algunos de los instrumentos públicos, dependiendo del lugar del mundo y de las costumbres específicas de cada área donde se ejerce el notariado. En cuarto lugar, el principio de inmediatez. En el sistema latino se requiere que exista relación directa e inmediata del notario al presenciar hechos o actos que tenga que documentar. El notario no puede documentar aquello que no pudo presenciar o le fue referido. Esto requiere su presencia física en el mismo momento en que ocurren los acontecimientos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los principios del derecho notarial? El principio de inmediación, el principio de unidad de acto, el principio de autenticación, que requieren que el notario esté presente para que el instrumento o la diligencia tenga validez, pues en el sistema latino son fundamentales, porque estos principios son los que sostienen la certeza, veracidad y autenticidad de las circunstancias, hechos o actos de los cuales se deja constancia mediante la actividad del notario. ¿Por qué? Porque el notario se encarga de constatar y documentar dichas circunstancias. Entonces, el principio de inmediatez se refiere en el sistema latino a esa presencia del notario que es inmediata al hecho que está documentando. ¿Vamos bien? ¿No tenemos dudas? Sí me están escuchando, ¿verdad? Ok. Sí, licenciado. Ok, excelente. Excelente. Pues entonces vamos al principio número 5. Este principio es el mismo nombre del principio que manejamos para el derecho notarial en general, pero aquí aplicado al sistema notarial latino, que es el principio de unidad de acto. ¿Qué es el principio de unidad de acto? Que establece la necesaria simultaneidad en el tiempo respecto de las distintas etapas de un instrumento público, de una escritura pública, y la presencia del notario, de las partes y de los testigos en su caso, pues debe ser única y sin interrupción. ¿Se acuerdan que se los expliqué la vez pasada? No se puede suspender y dejar pendiente para otro momento la firma de un instrumento público, sino que tiene que realizarse en el mismo acto en que se inició. Si se va a suspender, se termina el instrumento público y se inicia otro al día siguiente o a la semana o cuando tenga que volverse a realizar la actividad. Este principio es un principio fundamental del sistema notarial latino, que implica que en un solo acto se tenga que llevar a cabo la diligencia para poder formalizar los hechos y actos que se constatan. Número 6, el principio de extraneidad. Tiene un nombre raro, pero significa que el notario no puede ser parte interesada en el documento en que interviene. En el sistema latino se exige que el notario sea una persona, un tercero sin interés, que su único interés sea representar al derecho y garantizar la voluntad de las partes por disposición del Estado. Entonces, el notario, por eso el principio de extraneidad, el notario es un extraño que documenta o fundamenta o formaliza los acuerdos que se están llevando entre partes o aquellos hechos y circunstancias que se le requiere que deje documentadas. A eso se refiere el principio de extraneidad, y en el sistema notarial latino es fundamental porque el notario no puede tomar parte a favor de uno u otro de los
requirentes en un instrumento público o de los intervinientes en un instrumento público, sino que tiene que ser ajeno a ellos porque a pesar de que son sus clientes, digamos, él representa el derecho y representa la actividad del Estado, porque ejerce una función que es pública en el momento que está realizando actividades notariales. A eso se refiere el principio de extraneidad. Número 7, principio de rogación. En el sistema latino es fundamental. El notario no puede realizar ninguna actividad a menos que sea requerido por las partes o que la ley disponga la obligación de realizar dicha actividad. El notario no actúa de oficio, sino a requerimiento de parte. Dentro de las funciones del notario está la de calificar el negocio jurídico, por eso debe ser un profesional del derecho, y también calificar el hecho que se disponen a comprobar. Por ejemplo, un notario que se le solicite realizar un acta notarial donde están dejando constancia de que se está sacando mercancía robada de un camión, es un notario que va a calificar ese hecho como un acto ilegal y no va a participar en el acto porque, empezando, más allá de los temas penales y legales, tiene que entender que ese documento no va a surtir efectos legales o no va a poder surtir los efectos que pretenden las partes, no lo van a poder hacer valer en ningún lugar. Eso es actividad donde el notario dice, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, ustedes lo que quieren en realidad es esto, ustedes lo que quieren en realidad es esto otro. Ese darle forma legal a las partes es un acto mediante el cual el notario califica notarialmente el negocio jurídico que se le está solicitando documentar. Y a eso se refiere el principio de rogación. El notario no puede hacer esa calificación ni puede realizar o elaborar instrumentos públicos a menos que sea requerido por las partes o que la ley expresamente disponga que debe realizar algún acto notarial. Principio número 8, principio de forma, que también lo vimos como principio general del derecho notarial, que se refiere a que para que los instrumentos públicos, es decir, para que los actos autorizados por notario y formalizados mediante instrumentos públicos puedan tener validez, no solo requieren la presencia de las partes y su consentimiento, no solo requieren la presencia del notario, no solo requieren ser calificados notarialmente y ser viables desde ese punto de vista, sino que además requiere que cumplan con las formalidades específicas establecidas en la ley. Y esto es fundamental. El principio de forma es como el principio, un principio fundante del sistema latino. Recuérdense que les estoy diciendo que el sistema notarial de tinte latino, francés, evolución desarrollada y público, se fundamenta en el derecho escrito, en el formalismo y en los ritos notariales. De modo que para que los instrumentos públicos tengan validez, aparte de lo que ya les mencioné, tienen que cumplir con las rigurosidades y ritos establecidos formalmente en la ley. De lo contrario, aunque el notario esté presente, no van a tener validez. Dicho eso, estos serían como los principios que imbuyen el sistema notarial latino, o más bien son los principios que imbuyen, o algunos de los principios que imbuyen el sistema notarial latino. Ahora, dentro de sus características encontramos las siguientes. En primer lugar, el notario pertenece a un colegio profesional. ¿Se recuerdan que les decía que como el sistema notarial latino se fundamenta principalmente en el rito, en el formalismo, en el derecho escrito, obligadamente quien ejerce la actividad notarial para poder realizar la calificación del negocio jurídico, porque es parte de su actividad, ya lo vimos en los principios y caracteres, en los principios del sistema y en los principios generales del derecho notarial, requiere que tengan conocimientos del derecho. Además, debe pertenecer a un colegio profesional para que pueda haber un control en el ejercicio de su actividad. En el caso nuestro, en el caso de Guatemala, es el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Quién tiene encendido su micrófono? Ahí estamos, gracias. Bueno, entonces primero, el notario pertenece a un colegio profesional. Ya vimos que es un profesional del derecho, pero aparte debe estar incluido en un grupo gremial, esto por disposición misma constitucional, a efecto de que se pueda controlar el ejercicio de la profesión. En nuestro caso, es el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Por qué abogados y notarios? Porque las profesiones se ejercen conjuntamente.
ya les decía yo al inicio, que cuando nosotros obtenemos el grado académico de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, pero obtenemos también los títulos de abogado, profesional del derecho encargado de representar a las personas, digamos así, pero muy simples, y notario, profesional del derecho encargado de documentar y formalizar actos y circunstancias de relevancia jurídica. Entonces, debemos, necesariamente, para poder ejercer la profesión, debemos estar inscritos en el colegio profesional y activos en el mismo. En segundo lugar, la responsabilidad del ejercicio profesional es personal. En el sistema latino, el notario es un profesional liberal con responsabilidad personal sobre los actos que autoriza, a pesar de que lo hace en representación del Estado. De hecho, la característica especial que le da el hecho de que es el Estado el que le reconoce la actividad notarial al notario para poderla ejercer, es que cuando el notario incurre en algún acto doloso y tipificado en el Código Penal, por lo general, la pena que se le impone es la misma que se le impondría a un funcionario público. Por eso es que se dice que el notario es un profesional del derecho que ejerce una función pública y esta la ejerce en representación del Estado por disposición de la ley. Pues ahí tenemos dos características que se dan en el sistema notarial latino, porque esas no se dan en el sistema sajón. En tercer lugar, el ejercicio puede ser cerrado o abierto, limitado o ilimitado. ¿A qué nos referimos con esto? En nuestro medio, vamos a ponerlos en contexto en Guatemala, el ejercicio profesional del notario es abierto. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de obtener el grado académico podemos ejercer la profesión del notario sin ningún otro control más que el que ejerce el colegio profesional, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales del país. Es decir, no tenemos que estar adscritos, como en otros países, a una notaría específica, ni existe un número número limitado, no quería usar esa palabra porque lo quiero explicar más adelante, pero un número definido, digamos, de notarios que pueden ejercer. Hay lugares en el mundo donde, por ejemplo, usted se gradúa de notario, pero tiene que esperar a que haya una vacante en el espacio de la notaría específica, porque hay notarios que están limitados a un número específico de notarios, por eso se le llama de número. Son notarios que van ocupando los espacios de aquellos notarios que van dejando vacantes, y aunque usted sea notario, no puede ejercer a menos que ya sea admitido como notario de número. Esos son sistemas cerrados, donde el notario puede ejercer solo en aquellos casos en que existan vacantes para poder ejercer. El caso nuestro no es así, en el caso nuestro es abierto. Una vez ustedes obtengan, se gradúen, obtengan el grado académico y realicen las diligencias necesarias de inscripción en el colegio y en la Corte Suprema de Justicia, ustedes ya pueden ejercer el notariado de forma abierta, libre. Y es limitado o ilimitado. ¿Por qué? Porque en algunos lugares del mundo donde existe el sistema latino, se limita el área de acción de un notario a una residencia específica que él registra en la autoridad correspondiente. Mientras que en sistema o en ordenamientos jurídicos que tiene el sistema latino como el nuestro, el ejercicio del notariado no está limitado a ningún área específica. El notario puede ejercer su actividad o su función notarial en cualquier lugar del país e incluso puede ejercerlo fuera del país para actos que han de surtir efectos en el estado de Guatemala. Por eso se dice que nuestro ordenamiento jurídico reconoce el ejercicio del notariado en forma abierta e ilimitada. Entonces ya tenemos tres características de los sistemas de notariado latino. Cuarta característica. El ejercicio del notariado es incompatible con cargos públicos que lleven aneja jurisdicción. Así también para los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldo del Estado, del municipio y del presidente del organismo legislativo, de conformidad con el artículo 4 del Código de Notariado. Dicho en términos simples, para ponerlo así en términos generales, porque esto se fue bien específico a nuestro ordenamiento jurídico. En el sistema latino se divide o se trata de mantener separada la profesión del notario de cualquier otro cargo o función pública, especialmente los cargos que se desarrollan en las judicaturas. ¿Por qué? Porque podría existir, ojo, podría existir conflicto de intereses entre la función pública judicial y la función pública notarial, porque el notario en el sistema latino
dota de fe pública al instrumento y a su contenido. Y esto significa que puede ser usado como prueba en cualquier órgano jurisdiccional. A eso se le llama prueba preconstituida. Antes de que surja el problema, nosotros ya tenemos una prueba que cumple con las formalidades y diligencias necesarias para ser válida, para ser presentada en juicio. Como eso lo realiza el notario, es incompatible que él sea juez, porque va a llegar un momento en que sus mismos instrumentos públicos pueden hacer prueba en procesos que él mismo esté desarrollando. Por esa razón, en el sistema latino se trata de separar la función jurisdiccional de la función notarial. En el caso nuestro es bien específico y lo señala el artículo 4 del Código de Notariado, que es lo que acabo de leer. El notariado es incompatible con el ejercicio de cargos públicos que lleven aneja jurisdicción, así también para funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del organismo legislativo. Aquí fue específico el código donde señaló esa separación. Y esa separación entre órgano, entre cualquier función de tipo judicial o administrativo por delegación del Estado, hace que sea incompatible con la función notarial. Y eso ocurre en los sistemas de notariado latino. El notario debe ser profesional universitario, les decía. El notario va a realizar una calificación notarial de los instrumentos. No, su labor no solo se reduce a elaborarlos, su labor no solo se reduce a decir sí, las personas estuvieron presentes. No, va más allá y por tal razón tiene que tener conocimientos específicos en el sistema, en el ordenamiento jurídico, en las ciencias jurídicas. De modo que no puede ser una persona lega, una persona sin conocimientos de la ley. En tal sentido, es obligado que el notario obtenga un grado académico y que sea profesional universitario. Este reconocimiento en nuestro medio es claro. Usted no puede ejercer el notariado si no es profesional universitario, si no se colegia en el órgano gremial que le corresponde y si no registra su firma en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, es una característica esencial del sistema latino por la naturaleza de la actividad que realiza el notario. Existen diversas formas de acreditar ese grado académico en los diversos ordenamientos jurídicos que se fundamentan en el sistema notarial latino, sí. Habrá algunos que exigen el grado académico, habrá algunos que exigen una maestría, habrá algunos que exigen el doctorado, habrá algunos que exigen otras características esenciales. Pero en términos generales, todos los sistemas de notariado latino exigen que la persona que va a ejercer el notariado tenga conocimientos expertos, digamos, tenga conocimientos específicos en las ciencias jurídicas y sociales reconocidos por el Estado. F. El notario desempeña una función pública, pero no depende directamente de autoridad administrativa. Esta es otra característica del sistema notarial latino. La persona que ejerce el notariado lo hace en representación del Estado, pero no está sujeto o tiene dependencia directa a ningún funcionario público. Básicamente, los funcionarios o la institucionalidad notarial a su alrededor lo que hacen nada más verificar que esté ejerciendo o verificar el correcto ejercicio de la profesión, pero no le puede dar instrucciones, órdenes o subordinación. Esa es una característica del sistema notarial latino y en nuestro medio se ve reflejada en el hecho de que el notario es un profesional del derecho adscrito al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala con su firma registrada en la Corte Suprema de Justicia, pero que la decisión en cuanto a dónde ejerce el notariado, cómo lo ejerce, por qué lo ejerce, quiénes son sus clientes, cuánto les cobra a sus clientes, dónde tiene su oficina profesional, qué días atiende, qué horarios atiende, es una decisión personal y nadie le puede decir cómo llevar su profesión. El Colegio de Abogados y Notarios, a través del Tribunal de Honor, simplemente se encarga de verificar el cumplimiento de los principios y valores éticos y profesionales en el ejercicio de la actividad. El Archivo General de Protocolos se encarga de verificar el correcto desarrollo de la actividad notarial y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación notarial. Y la Corte Suprema de Justicia, a través de los órganos jurisdiccionales, se encarga de verificar o de sancionar a aquellos notarios que incurren en hechos tipificados como delito a raíz del ejercicio de su profesión. Si se dan cuenta, son mecanismos de supervisión y control, pero no son mecanismos de subordinación. Por eso es que se dice que el notario desempeña una función pública, pero no depende directamente de autoridad administrativa.
G. El notario es un profesional del derecho, pero algunas de sus actuaciones son las de un funcionario público. Esto se va muy ligado a lo que les dije hace un momento. El notario, cuando ejerce la función pública, la ejerce porque el Estado le reconoce esa investidura. Como la ejercen por reconocimiento del Estado, básicamente está ejerciendo la representación del Estado para hechos privados que se encuentran en la fase normal del derecho. Eso quiere decir que cuando facciona un instrumento público, su responsabilidad es la de un funcionario público. Cuando el notario está dando clases, o cuando el notario está platicando con los amigos, o cuando el notario está en su casa, no es un funcionario público. O no tiene, esos actos no le generan responsabilidad equivalente a un funcionario público. Pero cuando el notario está desarrollando una diligencia notarial, autenticando documentos, autenticando firmas, elaborando escrituras públicas, el notario asume la responsabilidad de un funcionario público. Y por eso, en los hechos y delitos cometidos por notario en el ejercicio de su función notarial, se le aplica la misma pena que al funcionario público. Y H. Existencia de un protocolo notarial en el que el notario resienta todas las escrituras que autoriza. Lo que les decía, el principio del protocolo de registro. En el sistema latino, una característica esencial, aparte de las anteriores, es que el notario lleva un registro obligatorio de, ya sea de todos, porque va a depender del lugar del mundo y del ordenamiento jurídico específico, pero se caracteriza porque lleva un registro obligatorio. En el caso nuestro es un registro parcial, porque hay instrumentos públicos que no van en el protocolo, son extraprotocolares, como las actas notariales, las auténticas, las mal llamadas auténticas, que son actas de legalización de firmas, actas de legalización de documentos. Esos son instrumentos públicos extraprotocolares, se realizan en hoja simple y el notario no está obligado legalmente a llevar un registro estricto de esos instrumentos. Sin embargo, hay otros instrumentos, otros documentos que el notario autoriza, de los cuales está obligado a llevar un registro que es llamado protocolo. Esta es una característica básica del sistema notarial latino y por eso es que se les menciona. Existencia de protocolo notarial en el que el notario asienta todas las escrituras que autoriza. En el caso nuestro son escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas, porque si bien es cierto, la legalización de firmas es un instrumento público extraprotocolar, sí lleva un registro del notario en su protocolo de cuál es autorizado. Entonces, esta característica es una característica del sistema latino. ¿Estamos claros con eso? Ok. María René Mendoza Santizo y Mariluso Orellana. No tengan pena, yo voy a ir platicando, si están copiando, están viendo, no se preocupen, yo les voy a subir el folleto, lo que pasa es que no hemos terminado el tema, ahí lo van a ver. Ahorita pongamos más bien atención, no tanto a copiar, porque esto que les estoy diciendo está en el folleto y está en las diapositivas, ahí lo van a tener. Ahorita yo lo que quiero es que entiendan esas características y que no me las vayan a confundir, porque una cosa son las del derecho notarial, principios del derecho notarial, y otra cosa son principios y características del sistema de derecho notarial latino. Bueno. Dicho eso, ¿qué funciones desempeña un notario en el sistema notarial latino? Bueno, en primer lugar, desempeña una función pública, es decir, actúa en representación del Estado cada vez que está realizando o autorizando un instrumento público. Número 2, le da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia, los cuales, según la ley guatemalteca, producen fe y hacen plena prueba. Eso lo encontramos regulado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, cuando el notario autoriza un instrumento público, este se considera válido, lo que les he venido explicando, por eso les digo, no se me van a confundir porque la explicación va concatenada.
le da autenticidad a hechos y actos ocurridos en su presencia, es decir, les da una presunción de verdad, les da certeza, garantiza la seguridad jurídica de esos documentos, de modo tal que cumpliendo esa formalidad, esos documentos o instrumentos pueden ser presentados como prueba en cualquier órgano jurisdiccional. A esta idea, a este concepto, se le llama teoría de la prueba preconstituida. Yo elaboro un instrumento público, pero por el hecho de que yo soy un funcionario público y cumplí con ciertos requisitos y formalidades legales para darle validez a un instrumento, este puede ser utilizado como prueba en cualquier lugar y no puede ser rebatido a menos que alguien demuestre su falsedad. Teoría de la prueba preconstituida. El documento hace plena prueba, no necesita nada más para tener validez y ser utilizado en un órgano jurisdiccional. Esto de conformidad con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y número 3, o C, recibe e interpreta la voluntad de las partes dándole forma legal al faccionar el instrumento público. Como les decía, el notario no es un simple escribano, un redactor como tal. Si bien es cierto, elabora el instrumento y le da y lo firma, además escucha a las partes y los aconseja sobre la forma que debe tener su pretensión para después trasladarla al instrumento público. Como les venía diciendo también, por esa razón requiere tener conocimientos profundos del derecho. Entonces, ¿cuáles son las funciones del notario en el sistema latino, que es el sistema en el que nosotros guatemaltecos ejercitamos nuestra función notarial? Pues primero, desempeñar la función pública, la representación del Estado en los actos que realicemos en el ejercicio del notariado. 2, autenticar hechos y actos ocurridos en nuestra presencia para que puedan ser utilizados como prueba en cualquier lugar. Y 3, aconsejar, recibir e interpretar la voluntad de las partes para poderles dar la forma más adecuada desde el punto de vista normativo a su pretensión, de modo que ésta pueda surtir plenos efectos. A eso se refieren las funciones que realiza el notario en el sistema notarial latino, que es el sistema en el que el guatemalteco realiza o ejecuta o ejercita su función notarial. Dicho esto, ya vimos el primer sistema notarial latino, también denominado francés, también denominado evolución desarrollada y público. ¿Por qué? Porque se ejerce una función pública, se actúa en representación del Estado. Ahora vamos a ver el sistema sajón. El sistema sajón se diferencia en gran manera del sistema latino. Esta diferencia la podemos ver cuando se describen las características y funciones del sistema sajón. En el sistema sajón, o más bien el sistema notarial, denominado sistema sajón, que es un sistema consuetudinario o basado más en un derecho no formal, no escrito, se caracteriza, porque el notario es un simple fedatario, es decir, su actividad se concreta a dar fe de la firma o firmas de un documento. El notario no da fe de su contenido, el notario no le da forma a su contenido, el notario simplemente legaliza la firma de las personas que intervinieron en el instrumento o en el documento. Si se dan cuenta, esa ya es una gran diferencia con el sistema latino, donde el notario le da forma a la voluntad de las partes y los aconseja de cuál es el mecanismo o el mejor mecanismo para formalizar su convenio, de modo que surta plenos efectos. ¿Esto qué significa? La segunda característica del sistema sajón. El notario no entra a orientar sobre la redacción del documento, por lo tanto no da asesoría a las partes. Lo que nos lleva a una tercera característica especial. Para ser notario en el sistema sajón o para ejercer la función notarial en el sistema sajón, es necesario cultura general y algunos conocimientos legales, pero no es obligatorio tener título universitario, o sea, no es por regla general tener título universitario.
universitario. Si bien es cierto, muchas personas que se dedican a ejercer de una u otra forma la actividad notarial en los sistemas sajones, o en países que utilizan o que se fundamentan en el sistema sajón para desarrollar la actividad notarial, se preparan un poco más y tratan de tener más conocimientos en leyes y en el derecho. No es obligatorio porque solo se requiere cultura general para poder realizar la actividad de fedante, porque al final de cuentas un fedante o fedatario lo único que está diciendo es las personas que firmaron el instrumento no vi que ellos fueron y yo garantizo que sí fue Juan y fue Pedro. Dicho así en términos muy coloquiales, muy sencillos. Entonces, su labor se reduce a eso. Lo que diga el instrumento, cómo se elaboró el instrumento, o si el instrumento va a surtir plenos efectos, eso ya no es responsabilidad del notario en un sistema sajón, a diferencia del notariado latino, que el notario latino tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar que el instrumento público que autoriza pueda surtir plenos efectos. De lo contrario, incluso puede incurrir en responsabilidades personales. Cuarto lugar, o de las características del sistema de notariado sajón. La autorización para su ejercicio es temporal, pudiendo renovarse la autorización. Es decir, es como una licencia otorgada por la autoridad para ejercer esa actividad de fedatario, que es otra gran diferencia con el sistema latino. En el sistema latino se requiere grado académico y este no se pierde a menos que el notario esté inhabilitado. Es decir, cuando yo adquiero el grado académico y la autorización para ejercer el notariado en un sistema notarial de tinte latino, yo la adquiero de forma indefinida y solo la pierdo por muerte, por renuncia a la misma o por inhabilitación derivada del incumplimiento de mis obligaciones notariales. O número 5. En el sistema notarial sajón, el notario está obligado, o quien va a ejercer la función notarial, está obligado a prestar una fianza para garantizar la responsabilidad en el ejercicio. En el caso del sistema latino no estamos obligados a prestar una fianza. De hecho, la responsabilidad, podemos incurrir en responsabilidad por daños y perjuicios y respondemos en forma personal y universal con nuestros bienes y nuestra profesión, al punto que podemos llegar a ser sancionados pecuniariamente o incluso inhabilitados o suspendidos temporalmente del ejercicio de la profesión por no ejercerla correctamente, ya sea por la Corte Suprema de Justicia, por el colegio profesional o incluso por un juzgado que nos habilite, nos aplique inhabilitación especial o inhabilitación general. Y finalmente, como habrán visto, no necesita ser un profesional del derecho, no necesita dar fe sobre el contenido del instrumento, no es responsable directamente sobre lo acordado por las partes. Entonces tampoco es necesario estar adscrito a un colegio profesional. ¿Por qué? Porque no va a tener la necesidad de ese control de la profesión, porque la profesión es mucho más, no voy a decir simple, pero no requiere tanto expertise jurídico. Y además, no llevan protocolo, característica fundamental del notariado latino que les estaba mencionando, se lleva un registro. En el caso del notariado sajón no es obligatorio llevar un protocolo, valga la redundancia, un protocolo legalmente obligatorio sobre los instrumentos que autoriza. Evidentemente, van a tener cierto control o cierto registro personal sobre las actividades, pero no es una exigencia para poder realizar la actividad. ¿Por qué? Porque básicamente están dando fe de firmas y de personas. En el caso nuestro, por la naturaleza y por el tema delicado de la responsabilidad en que se puede incurrir sobre el contenido y la forma de los instrumentos, obligadamente tenemos que llevar un registro público que se llama protocolo, que esa es la característica del sistema notarial latino. Dicho esto, Dionisio Orlando Sánchez Mateo, estoy viendo que colocó acá, parece que aquí solo cierre de pensum. No sé si es pregunta o es una observación. Cuénteme, dígame. Me imagino que eso se refiere a cuando estaba hablando.
a que cuando estaba hablando mencioné que en nuestro medio mucha gente ejerce sin el título. Eso está, y lo vamos a ver más adelante, yo creo que en la siguiente sesión lo vemos, eso es un hecho punible. No se puede ejercer la profesión si no se tiene el grado académico. Se incurre en responsabilidad penal. El problema es que nuestro colegio profesional no ha realizado su trabajo para perseguir a las personas que realizan una actividad sin estar acreditadas para ello. Por eso hay WISACHES, por eso hay, perdón por el término, es un término despectivo, peyorativo que se ha utilizado, pero es para que me lo entiendan. Eso, el notario infieri o el huizachi o el vericuto, vericueto, algo así se le dice al notario, no es viable legalmente. De hecho, es prohibido. De hecho, hay sanciones penales y delitos específicos para que esa actividad no se realice. Lastimosamente, y por las mismas necesidades que hay en nuestro medio, se da mucho, pero no es lo correcto. Voy a contestar la siguiente, Alan Giovanni, y después voy con usted. Sandra Victoria Urbina Méndez. Ahorita, denme un momentito y voy con usted. Voy a leer el de Sandra y ya voy con usted. Sandra Victoria Urbina Méndez menciona, licenciado, a eso se debe que cuando un guatemalteco solicita un mandato con representación legal en los Estados Unidos, quien recibe el mandatario debe buscar un notario acá en Guatemala que protocolice el documento para que tenga validez. Sí, más o menos, Sandra. Esto no va tanto con lo otro que estaba contestando, pero sí lo mencioné. En Estados Unidos, el notario, usted puede ir con un notary clerk o con un notary allá en Estados Unidos y va a autorizarle un mandato, pero como ese mandato habrá de surtir efectos en nuestro país, se aplica la ley del lugar donde habrá de surtir efectos para las formalidades intrínsecas del mismo, es decir, para el fondo. Si usted lo lleva por un notario, puede que tenga validez, pero cuando lo quiera inscribir en Guatemala, con un notario extranjero, cuando lo quiera inscribir en Guatemala, es muy probable que yo no llene los requisitos y formalidades esenciales de nuestro sistema, sobre todo cuando lo hace con un notario o con una persona que ejerce notariado en un sistema sajón. Entonces, la salida práctica es que usted le pida a un notario guatemalteco que pueda ejercer su actividad en cualquier lugar del mundo, siempre que el instrumento vaya a surtir efectos en Guatemala, para que, llenando las formalidades guatemaltecas, elabore un instrumento público que deberá ser trasladado a Guatemala y posteriormente protocolizado en Guatemala para poder inscribirlo en donde corresponda. Pero tiene razón, por eso es que le dicen eso. Muchas gracias. Ok, excelente. Ahora sí, Alan, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Mira, una pregunta con respecto a que hay una tendencia de varios notarios que son expertos aquí y quisiera que se dé la profesión súper notaria porque ya se van eso le quitaría una de las habilidades que actualmente tienen los notarios chapinas, ¿verdad? No necesariamente, lo que sí que implicaría una dificultad para el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y de la profesión de notario. Hay ciertos sistemas latinos donde, por eso les decía que existen diversas características para poder ejercer la profesión, aunque sean sistemas latinos, va a depender del lugar. Hay lugares donde para que usted pueda ejercer el notariado, aunque sea un sistema latino, exigen que tenga un grado académico de maestría, no solo de la licenciatura. Hay otros que exigen que tenga doctorado. Hay otros que exigen que se inscriba en una barra específica de notariado. Hay otros que exigen que haga un examen. En algunos casos, o en muchos casos, si usted ejerce el notariado, por la naturaleza tan diferente del ejercicio de la profesión de abogado, le es prohibido realizar la actividad de abogado. ¿Por qué? Porque puede ser que en determinado momento, al igual que con el juez, usted requiera una prueba elaborada por notario y usted mismo la quiere elaborar. Entonces, aquí se prohíbe que usted mismo autorice los instrumentos que utilizar como prueba en su propio caso. Pero el tema es que, siguiendo un poco esa tendencia de separar la profesión de abogado y de la profesión de notario, es que estos abogados, estos notarios, no me gusta la palabra experto, digamos estos notarios que tienen muchos años ejerciendo la profesión, pretenden o presentaron o mocionaron para separar eso. También en el entendido, y lo voy a decir abiertamente, en el entendido de que probablemente se reduzca la cantidad de notarios en ejercicio, haciéndolo así, porque la mayoría de personas es probable, y es una tendencia en el mundo, se inclinan más por el tema de la abogacía. Entonces eso también disminuye el número de profesionales en ejercicio
y baja un poco la saturación de profesionales que actualmente ya existe en nuestro medio, aunque yo soy algo contrario a la idea de que existe saturación. Lo que existe es concentración muy grande en determinadas áreas. Pero esa saturación se baja un poco por eso. Yo, sinceramente, creo que la carrera que eligieron es bendecida, que elegimos, más bien todos, es bendecida porque nos permite desarrollar tres actividades u obtener tres grados académicos importantes. Creo que no existe o que no debiera separarse el ejercicio de la profesión de notario. Creo que nuestro sistema tiene controles suficientes. El problema real es que los controles no se realizan como se debe. Yo le pondría atención primero a que los controles se ejecuten como correctamente deben realizarse antes de estar pensando en dividir las profesiones. Incluso, si es necesario, yo sí estaría de acuerdo con que se ampliara el periodo de enseñanza del notariado en la universidad, creo que es muy poco lo que se enseña, sobre todo para que puedan tener un área práctica más grande, pero sí hubo de hecho intentos, incluso presentación de mociones, no de mociones, sino de iniciativas de ley para modificar el código de notariado y cambiar los requisitos para poder ejercer la profesión, pero que si me preguntan a mí, gracias a Dios, no prosperaron, porque creo que no es lo más adecuado, pero ese es mi criterio personal, no puedo estar muy equivocado. Pero sí, compañero, básicamente por ahí había precisamente eso. No pierde sus facultades el notario, sino que la carrera en sí, usted como profesional tendrá que decidirse por notariado o por abogacía, porque ya serían incompatibles el ejercicio de las dos simultáneas. No sé si con eso le contesto. De hecho, no solo el notario, básicamente nuestra profesión, tenemos que tener bien conscientes que nuestra profesión debe realizarse con suma responsabilidad porque tenemos puede haber consecuencias muy serias de nuestros actos anómalos. Entonces tenemos que primero ser muy estudiosos, segundo ser muy responsables y tercero ser muy respetuosos de la ley principalmente. Porque sí, tiene razón, nosotros, pero por esa misma responsabilidad que tenemos, o sea, digamos, mientras más responsabilidad tienen, más posibilidades hay de que un error suyo afecte no solo a su persona, sino a cientos de personas, y eso implica que su sanción va a ser más grande. Entonces, dicho en términos coloquiales, como digo usted, sí, se tiene un pie de un lado y un pie del otro, pero es viable realizar la actividad. Lo que pasa es que se ha suavizado mucho el control y se ha suavizado mucho la exigencia en cuanto al ejercicio de nuestra profesión. Tiene que ver con la gran cantidad de profesionales que hay, sí es cierto, pero hay que manejar mecanismos de control que nos permitan regresar y entender esa responsabilidad que tenemos. Aparte de que hay que implementar, porque si bien es cierto, se está mencionando por todas estas personas que llevan muchos años en la profesión la necesidad de hacer eso, pero no se está actualizando temas de la forma de elaborar instrumentos públicos, incorporar la tecnología a nuestra actividad, no para ser absorbidos por la tecnología, sino para que la tecnología le dé más fortaleza a la fe pública que ejerce el notario y facilite su actividad y su control. Mientras no hayan propuestas que traigan esto, va a ser por gusto. Simplemente son ideas que surgen y que son respetables, pero que requieren un poquito más para poder prosperar. De hecho, sí, yo mencionaba precisamente eso. El problema nuestro no es la cantidad, el problema nuestro es la concentración. Dígame, el 60% de abogados en la capital, evidentemente los abogados de la capital van a sentir que no hay trabajo. El problema es que también la necesidad de nuestro medio hace que se concentren en las áreas urbanas, porque en el interior es bastante difícil poder tener los ingresos que se pretenderían tener en la calidad. Entonces, sí somos un montón porque estamos concentrados aquí, pero si pudiéramos de alguna forma desconcentrar la actividad del abogado, la actividad del notario, y tuviéramos un poco más de desarrollo económico en el interior, estoy seguro que somos insuficientes para la cantidad de guatemaltecos que somos.
Exacto, exacto. Alguna salida tenemos que encontrar. Yo espero en ustedes que tengan las luces y la visión para poder encontrarse. Bueno, entonces, dicho esto, estábamos hablando del sistema Sajón y con eso vimos que el sistema Sajón tiene unas características bien distintas. Si se dieron cuenta qué grandes diferencias hay entre el sistema Sajón y el nuestro. Básicamente porque ellos dan fe de las firmas. Nosotros damos fe del instrumento, del contenido. Tenemos que garantizar que la forma sea la correcta. Tenemos que garantizar que haya consentimiento. Tenemos que garantizar que llenamos los requisitos mínimos para que tenga validez el instrumento público. Entonces, eso hace que haya una gran diferencia. Pero no son los únicos dos sistemas notariales existentes. Hay un tercer sistema notarial, que es el que llamamos sistema de funcionarios administrativos. En este sistema de funcionarios administrativos, Yasmín Alonso, perdón que corte aquí, pero vi el comentario de Yasmín Alonso que dijo, sí, yo estaba mencionando que Huizache es el que ejerce la profesión de abogado sin serlo. Y en el caso del notario es surupeto, vericueto le estaba diciendo yo, perdón, surupeto, sin la A, surupeto se le dice a la persona que ejerce el notariado sin tener la calidad de tal. Y eso es penado por la ley y lo vamos a ver más adelante. También les mencionaba, y esto no lo quiero dejar ir, no existe tal cosa como el profesional inquieri. Eso es una cosa que se mencionaba y se hacía, sobre todo en tiempos en donde eran muy pocos, no estaba la concentración tan grande que hay, y entonces una persona ejercía sus prácticas, le decían, y comenzaba a realizar actividades, y entonces era un abogado inquieri, porque no se ha graduado, pero ya está trabajando con el IC tal, con el notario tal. No es válido. No puede ejercerse la profesión sin tener la acreditación y el reconocimiento académico y estatal. O sea, no se puede ejercer la profesión sin reconocimiento académico y sin reconocimiento estatal, porque entonces solo estamos violentando la ley, usurpando funciones. Estamos realizando un par de actividades. Vamos a ver los tipos penales que se aplican en estos casos, que debieran ser perseguidos por el Colegio de Abogados, pero que ha dejado mucho que desear en ese sentido. Pero no existe eso. Y se los quiero dejar bien claro porque muchas veces lo creemos y entiendo, y estoy casi seguro que más de alguno de ustedes va a ejercer alguna actividad en la oficina de algún familiar, pero si usted no está realizando la actividad como notario, no se está presentando como notario, sino que está auxiliando a otro notario, eso es distinto. Auxiliar a un notario es distinto. Evidentemente el notario tiene que estar para la elaboración del instrumento. Pero si lo está auxiliando es distinto a llegar y presentarse y decir, yo te hago el instrumento, yo te hago el documento. Eso no está bien, no es correcto y es parte de los elementos éticos que hemos dejado ir por años y años y es lo que nos tiene en esta situación actual. Pero poco a poco lo vamos a ir salvando porque yo estoy seguro que ustedes no lo van a hacer. Entonces, dicho eso, seguimos con el sistema de funcionarios administrativos. Y les decía que en este sistema, la función notarial se determina como un servicio que el Estado presta a los particulares, de forma específica mediante el Poder Ejecutivo. Los funcionarios, es decir, el organismo ejecutivo tiene funcionarios para realizar la actividad, notarial o la función notarial. Si se dan cuenta, en el sistema latino somos profesionales liberales que al momento de ejercer la actividad notarial actuamos en representación del Estado. Pues en el sistema de funcionarios administrativos son directamente funcionarios administrativos y dependen jerárquicamente del organismo ejecutivo. Es decir, el Estado, a través del organismo ejecutivo, contrata a un conjunto de profesionales del derecho para que a nombre del Estado realicen la función notarial. Es decir, en ese sistema no existen profesionales privados que estén realizando actividades notariales. A este sistema se le denomina de funcionarios administrativos. ¿Por qué administrativos? Porque están adscritos al organismo ejecutivo. Debido a ello, la remuneración que dichos notarios reciben es de tipo salarial y la cubre directamente el gobierno. Es decir, a diferencia del profesional liberal del sistema latino que no depende jerárquicamente de nadie,
En este sistema dependen jerárquicamente de las autoridades gubernamentales. Y la validez que se le reconoce al instrumento así autorizado, es decir, a los documentos que formalizan, es plena y los documentos originales forman parte de los archivos públicos. Es decir, ellos no tienen un registro personal porque el registro es un registro público, como podría ser el registro de la propiedad, por ejemplo, y que ahí se realicen las actividades de la elaboración de instrumentos de compraventa de bienes inmuebles, por ejemplo. Entonces, no tienen un registro propio porque ninguna de las actividades las realizan en forma personal liberal, sino que las realizan como funcionarios dependientes del organismo ejecutivo. Este sistema se denomina sistema de funcionarios administrativos. Y finalmente, el sistema de funcionarios judiciales. Como habrán visto, este es básicamente que el calco del sistema de funcionarios administrativos, pero a diferencia de los funcionarios administrativos que están adscritos al sistema o están adscritos al organismo ejecutivo, en este caso están adscritos al organismo judicial. En este sistema, la función notarial se encuentra encomendada a funcionarios judiciales. Como habrán notado lo que hemos platicado, en este sistema no les importa o no consideran mucho que exista conflicto de intereses entre la actividad notarial y la actividad judicial, porque directamente la van a realizar los funcionarios judiciales. Los elementos característicos dentro de este sistema son que los instrumentos autorizados por estos funcionarios tienen la connotación de resoluciones judiciales, por lo que cuentan con completa validez frente a terceros y producen autoridad de cosa juzgada, precisamente por contar con jurisdicción el notario autorizante. Es decir, el notario es un funcionario de la judicatura y por lo tanto sus instrumentos públicos son equivalentes a resoluciones judiciales y por lo tanto hacen plena fe y no son susceptibles de recurso o mecanismo alguno eh, eh, que pueda dejarlos o anularlos, o que pueda dejarlos sin efecto o anularlos. Básicamente es similar al de funcionarios administrativos. La característica que varía es el hecho de qué organismo del Estado o bajo qué organismo del Estado tienen dependencia, porque en este caso también tienen dependencia, pero del organismo judicial. Y por eso es tan preciosa la forma como se organiza el sistema de notariado latino, porque permite que por lo menos profesionales, así como ustedes, se formen y en forma independiente, en forma libre y autónoma, puedan desarrollar su actividad notarial. ¿Estamos claros con esto? Ok. Ok. Bueno. Dicho eso, vamos a ver aquí este cuadrito que yo se los tengo y está en el folleto que se los voy a subir. Es las principales diferencias entre los dos más grandes sistemas, porque el sistema de funcionarios administrativos y el sistema de funcionarios judiciales ya son muy escasos los lugares donde puede decirse que todavía existe algún resabio de ellos. De hecho, en nuestro medio existen resabios de dichos sistemas notariales. Increíble como lo crean o como lo vean. Por ejemplo, un resabio del sistema de funcionarios, del sistema notarial de funcionarios administrativos, lo encontramos en el hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico todavía se reconoce la existencia del escribano de Cámara y Gobierno, que básicamente es el notario del Estado y está adscrito al organismo ejecutivo, es un funcionario del organismo ejecutivo. Ese se considera un resabio de ese sistema que nunca se aplicó completamente en nuestro medio, pero de ese sistema antiguo donde los funcionarios del organismo ejecutivo podían realizar funciones notariales. Lo que queda en nuestro medio, en nuestro ordenamiento aquí en Guatemala es el escribano de Cámara y Gobierno, que es el notario del Estado y puede ejercer cualquier actividad notarial para el Estado porque tiene un sueldo, depende del organismo ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación. Y en el caso de los resabios del sistema de funcionarios, del sistema notarial de funcionarios judiciales, lo encontramos en el Código de Notariado, o más bien, en el Código Procesal Civil y Mercantil, donde en algunos casos en que la persona, o más bien en aquellos lugares donde no existen notarios, se autoriza para que un juez de paz pueda elaborar instrumentos públicos en esa jurisdicción. Pero es un resabio que ya ni siquiera tiene positividad porque ya no existe un solo lugar en nuestro país que no tenga por lo menos un profesional de las ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario. Pero
Se los menciono como dato de cultura general para que vean que existe todavía un resabio de esos sistemas o de esas ideas o conceptos de cómo ejercer la función notarial. En términos generales, en nuestro medio se aplica el sistema notarial latino. Somos profesionales liberales que ejercen una función pública. ¿Cuál es el otro sistema grande que se sigue aplicando en el mundo? El sistema sajón, que se aplica en muchos lugares de Estados Unidos, en casi todos los estados, aunque hay algunos que aplican el sistema latino. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos sistemas dominantes? En primer lugar, el notariado latino, o en el sistema de notariado latino, el notario da fe del contenido del instrumento, así como de las firmas, lo que les decía. Es responsable por lo que viene en el instrumento, por eso debe ser cauteloso de las fórmulas que utiliza y cómo deja constancia de los hechos y actos. Aparte de que firma y garantiza que las personas que firmaron son las personas que convinieron los acuerdos que dejó constancia. Mientras que en el notariado, sistema de notariado sajón, solo da fe de la firma o firmas de los documentos. Es solo un fedante, un fedatario. En el sistema latino orienta y asesora a las partes, mientras que en el sistema sajón no orienta ni asesora a las partes, porque no es necesario si solo está dando fe de las firmas. En el notariado latino, quien lo ejerce debe ser un profesional universitario, ya sea que el lugar específico requiera la licenciatura, o que requiera la maestría, o que requiera el doctorado, o que requiera las tres, o que requiera un examen del colegio profesional, o independientemente, pero requiere que sea un profesional universitario, un experto en derecho. En el caso del notariado sajón solo se necesita cultura general, porque al final de cuentas no es un profesional universitario, es una persona que obtiene una licencia específica. El notario latino pertenece a un colegio profesional, que en el caso guatemalteco es obligatorio de conformidad con la propia Constitución Política de la República de Guatemala. De hecho, es un requisito esencial de habilitación para ejercer el notariado. Lo vamos a ver cuando ya veamos en la siguiente sesión el tema específico del notario, cuáles son sus requisitos habilitantes. Pertenecer y estar inscrito en el colegio profesional es uno de ellos. Mientras que en el notariado sajón no existe colegio profesional ni lleva protocolo. En el notariado latino existe el protocolo. En el notariado sajón no existe el protocolo. Y en el notariado latino, ¿qué países, entre otros, estos son solo algunos, utilizan el sistema latino? Aproximadamente 70 países. Entre ellos Argentina, España, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. En el caso del notariado sajón, podemos encontrar a Inglaterra, Estados Unidos, excepto Luisiana, Canadá, excepto Quebec, Suecia, Noruega, Dinamarca, porque Canadá es un caso especial de país que maneja tres sistemas o tres ordenamientos jurídicos al mismo tiempo. Entonces, por eso hay ciertos lugares donde el sistema latino todavía se utiliza. Suecia, Noruega y Dinamarca. Esto como dato de cultura general. Esto va cambiando en el tiempo dependiendo de las costumbres y la cultura de cada quien, pero en términos generales, estas son las principales diferencias entre un sistema y otro. Bueno, compañeros, dicho esto, no sé si tienen alguna duda respecto a los sistemas de notariado. ¿Se recuerdan? El sistema en el que nosotros ejercemos es el sistema latino, que es un sistema formalista, ritualista, de derecho escrito, positivista, en el que el notario da fe del contenido del instrumento y de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del mismo, debe llevar un registro del mismo, asesorar a las partes y responder personalmente por cada uno de los actos que realiza. Así como un resumen pequeñito para que entiendan el sistema notariado latino en el que desarrollamos nuestra actividad. Bueno, mis estimados compañeros, si no hay dudas, yo les agradezco su atención. Gracias, Rubén. Les agradezco su atención. Los dejo para que puedan estar en la siguiente sesión. No sé con quién les toca. Y nos platicamos el jueves. El jueves empezamos con el tema del notario. El folleto y la presentación de este tema que terminamos hoy, entre mañana y el jueves va a estar subido a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso al mismo y repasar.
Les pido una disculpa, no les he podido subir completo el libro guía, porque según yo cuando se lo subí estaba completo, entonces estoy buscando una versión más actualizada, pero si no encuentro les subo una versión completa, aunque sea esa misma que intenté subir originalmente, pero completa. Entonces, que tengan muy buena tarde, Dios los bendiga, nos platicamos el jueves.